distal. Nombra la clasificación de Palmer, conocida por todos, y nombra acá Atzey y Lucchetti, que son los que proponen clasificar a las lesiones Palmer 1B, las lesiones cubitales, en lesiones superficiales y profundas, en las cuales la clasificación de Atzey, solamente recordarla, va de la 1 a la 5, de lesiones agudas superficiales, a ya lesiones condrales con degeneración articular. El artículo un poco habla de que las lesiones estas proximales o profundas son muy importantes porque mantienen la estabilidad de la articulación radiocubital distal y son las que van desde la fobia hasta lo que es el córner cubital del radio. Y son las responsables justamente de la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Y dice que las técnicas artroscópicas minimizan el daño de partes blandas y permiten el diagnóstico y tratamiento de las mismas. Recientemente nombra la innovación de estas técnicas artroscópicas de reparación fobial mediante técnicas directas con portales fobiales, técnicas totalmente artroscópicas con puntos trasóseos y con túneles, uno o varios túneles. Y el objetivo del estudio justamente es evaluar los resultados que tienen estos autores del tratamiento de forma artroscópica de lesiones fobiales tratadas con un solo túnel. Bueno, ellos toman 16 pacientes desde julio del 2013 a diciembre de 2014, y todos los pacientes fueron evaluados y tenían una lesión fobial, evaluada clínicamente con el test fobial y el Ballot-Med test con resonancia magnética y con test de Hook confirmado por artroscopía. Eso es lo que ellos utilizaron. Tuvieron 16 pacientes, 12 hombres y 4 mujeres, un promedio de edad de 29,8 años, en donde el tiempo que pasó entre la lesión y la cirugía fue de 11 meses, y tuvieron un follow-up, un seguimiento de 31,1 meses. El mecanismo de lesión en la mayoría de los pacientes fue un traumatismo en hiperextensión. Tuvieron 3 pacientes con una torsión de antebrazo y un paciente con un comienzo insidioso sin una causa aparente. 2 de estos pacientes habían tenido cirugía previa en la muñeca, otro paciente un antecedente de una fractura de radio tratada hacía 8 meses antes de comenzar con el dolor, y habían tenido otro paciente operado con una lesión de fibrocartílago de forma abierta que continuaba con inestabilidad y dolor. Para todos los pacientes utilizaron el test de Nakamura o Ballot-Med test, en el cual lo que hacían era fijar el radio y el carpo radial y hacían una traslación cubital antero-posterior en las 3 posiciones del antebrazo, siempre comparativa. Y tomaron esto en 3 grados de clasificación, donde el grado 0, 4 grados, perdón, donde el grado 0 era estabilidad normal comparativa, el grado 1 había una laxitud con un tope firme en una de las posiciones del antebrazo, el grado 2 tenía un incremento de traslación con un tope firme por lo menos en una posición del antebrazo, y el grado 3 ya había una inestabilidad en las 3 posiciones donde se tomó la prueba. Ellos indicaron la cirugía y la reparación del fibrocartílago mediante esta técnica para los pacientes con lesión grado 2 o grado 3. Bueno, bajamos un poquito en el artículo. El diagnóstico de la lesión fobial fue confirmada por artroscopía. Entonces ellos clasificaron a todos estos 16 pacientes como lesiones ATSEI-2 y ATSEI-3. Recordar que las lesiones ATSEI-2 son lesiones fobiales únicas y las ATSEI-3 son combinadas, son lesiones periféricas más lesiones profundas. Y lo que hablo un poquito acá es que todos fueron evaluados con el test de Hook, que es el test de gancho que se toma mediante el portal 6R, se palpa el receto prestiloide y se tira para arriba el disco articular, y en general no tendría que irse ni para radial ni para distal. Si esto pasa, lo tomaban como positivo. Y al final del follow-up, ellos evaluaron el VAS, el rango de movilidad, el quick dash y la inestabilidad clínica comparativa. Bueno, un poco la técnica quirúrgica rápido, porque después la vamos a ver en el caso clínico. Utilizan el portal 3.4 y el portal 6R, y lo que hacen es identifican esta lesión Palmer 1B, y luego evalúan mediante el receso prestiloide, como explicaba, el test de Hook. Y evalúan que haya pérdida de tensión de todo el complejo. En el caso de que haya una lesión asociada, ya sea una Palmer A, que era una lesión central, una Palmer D, que era una lesión radial, lo que hacen es evalúan la fobia desde esa lesión central. Luego hacen una incisión longitudinal, cubital, más o menos de 2 a 3 centímetros entre el ECU y el FCU, y crean un túnel transóseo. Ellos utilizan esta guía de Artrex,
la cual en teoría posiciona la zona foveal donde uno tiene que ingresar, y luego de eso, mediante una clavija primero, salen hacia el disco, siempre lo miran por un portal 3/4, luego utilizan una fresa de 2,7 milímetros y luego una fresa de 4, y a partir de ahí trabajan con agujas y con suture lazo. Hay varias formas de hacerlo, pero bueno, ellos lo hacen mediante una aguja con un Fiberwire 2.0 y el suture lazo con un suture retriever. Colocan la aguja, una aguja con un hilo, la cual ese hilo lo rescatan por el portal 3R, y después 4 milímetros hacia volar o hacia dorsal, lo que hacen es penetran con el suture retriever y lo vuelven a sacar también por el portal 6R. Lo que hacen es meten el hilo dentro del retriever y tiran del hilo desde la incisión cubital. Luego rescatan, van a tener 2 hilos por la incisión cubital y lo fijan mediante un push lock 5 a 10 milímetros aproximal de donde está hecho el túnel. El postoperatorio de estos pacientes son 6 semanas con una férula que toma el codo, una férula Munster de tipo, digamos, una férula larga. Usan, acá nombra que a las 2 semanas esa férula la sacan, pero es solamente para remover los puntos y luego la vuelven a usar durante 4 semanas más. Y después de eso comienzan la rehabilitación, recién comienzan con la fuerza a partir del 3er mes. Los resultados que tiene este artículo: ellos examinaron 13 pacientes con lesión ATSEI tipo 3 y 3 pacientes con lesiones ATSEI tipo 2. Todos los pacientes tenían el test de Hooke positivo y todos los pacientes tenían una inestabilidad clínica. Esa estabilidad después de la cirugía fue revisada por los autores, en donde al final del follow-up encontraron, esto se achicó, pero bueno, ellos encontraron que al final del follow-up tenían estabilidad 0 en 12 pacientes y 1 en 4 pacientes, o sea, obtuvieron buenos resultados, con unos arcos de movilidad, flexoextensión y desviación radiocubital y pronosupinación de 144, con una fuerza total de casi el 80%, con un VAS que bajó de 3,7 a 0,8, con un score de Mayo de muñeca de 61 pasó a 83 y un Quick Dash de 35 que pasó a 9.9. Habla que todos los pacientes retornados a sus actividades diarias sin ningún tipo de problema y no tuvieron complicaciones. Y rápidamente, para ir terminando, plantea la discusión de que las lesiones foveales ATSEI 2 y ATSEI 3 necesitan reparación, ya que son la llave fundamental en la estabilidad de la articulación radiocubital distal, y que hay muchas técnicas para restaurar esta inestabilidad. Pero bueno, recientemente las técnicas menos invasivas, que son las técnicas artroscópicas, como que adquirieron mucha popularidad. ATSEI con Lucchetti en su trabajo reportan el portal foveal directo para colocar un arpón y para hacer el anclaje foveal. Nakamura y Shinohara son los primeros que hablan de túneles oblicuos del cúbito hacia la fovea, 2 túneles de 1,3 milímetros. Iwasaki y Minami son los que introducen la técnica artroscópica cuando hay avulsiones óseas. Y bueno, y la técnica de ellos lo que dice es que hacer un túnel grande de 4 milímetros, eso permite 2 cosas. La primera, permite hacer una toma del disco mucho mayor de lo que es la técnica de Nakamura, y la segunda es que permitiría hacer 2 suturas cruzadas, que le aportarían más estabilidad. Ya que, bueno, no sé si le critican, pero que si no, dicen como que Nakamura reporta malos resultados en sus técnicas en pacientes crónicos, y le echa la culpa a que no tienen forma de debridar la fovea y de estimular el sitio de inserción. Es por eso que dice que de manera abierta tienen mucho mejores resultados para estas lesiones crónicas. Ellos lo que dicen es que su técnica para lesiones crónicas tiene buenos resultados porque permiten hacer un refresh mismo cuando uno fresa la zona. Después nombra 2 trabajos que son el Spitz y el de Ruch, que son los que dicen que con suturas capsulares para lesiones foveales e inestabilidades habría buenos resultados, pero bueno, hay un montón de bibliografía nueva de los últimos 5 o 10 años que habla de que todas estas sujeciones o todas estas suturas capsulares realmente no dan la estabilidad
que requiere la articulación y son técnicas insuficientes. Por eso hay que hacer anclajes de tipo foveales. Y por último, bueno, ellos dicen que si encuentran un síndrome de impactación asociado a lesiones AT6-2 y AT6-3, ellos hacen el wafer de tipo artroscópico y después hacen la sutura foveal. Como conclusión de este estudio se obtienen buenos resultados clínicos, excelentes resultados clínicos, con un solo túnel, y dicen que este procedimiento es bueno y restaura la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Bueno, Fer, ese es el artículo. Perfecto, Mati. Yo creo que habría que clarificar, creo que con esta power que tenés, clarifica un poco por las dudas de que alguien no esté en contacto con la clasificación de AT6, que realmente amplía un abanico sobre las lesiones de Palmer tipo 1B, que eran de la zona cubital, de la inserción cubital del fibrocartílago, amplía un panorama que da un espectro amplio. Antes nosotros pensábamos que las lesiones las tenías que ver artroscópicamente desde arriba, y AT6 lo que define que también las lesiones pueden ser desde abajo, desde el portal foveal, de ahí que tengas la parte superficial del ligamento triangular en perfecto estado y que pueda haber una lesión profunda, que es la que estabiliza la articulación radiocubital distal. Presentá un poquito de esto, dale. Bueno, este es un poco el caso que viene a nuestro trabajo. Es un paciente de 33 años, zurdo, que sufre una caída de muñeca izquierda en hiperextensión hacía 5 meses desde que se presentó la consulta, un paciente tenista de forma amateur que estuvo en tratamiento en rehabilitación por una RT con regular evolución. A nosotros nos consulta por un dolor cubital de la muñeca izquierda, con un test de Berger, un Ruby test y un test de Nakamura positivos. El test de Nakamura era positivo con pronación con un tope blando, positivo en pronación por un tope blando, que son el 80% en general de los pacientes con Nakamura se presentan así. Estas son las radiografías del paciente, que no hay nada raro, más allá de una imagen media rara en el alumno piramidal, pero por artroscopía no le encontramos nada. Una resonancia nuestra donde se ven imágenes heterogéneas, foveales. Puse quizás las más representativas, que bueno, que coinciden con el informe de nuestro especialista. Nosotros mandamos al paciente a hacer una rehabilitación por terapia ocupacional durante un mes y continuó con dolor y estos 3 test positivos. Entonces le programamos la cirugía. Un poco ¿Me escuchás? Sí. ¿Está César ahí que pueda decir algo de la resonancia, de algo más de lo que estábamos viendo? Sí, la mostramos. A ver si Dale. A ver si lo... ¿La tenés vos, César? Sí. Verdad que tengo que compartir yo la... Ahí está. Ahora la tienen, ¿no? Ahí está. Listo. Bueno, el informe ahí decía, se veía a nosotros, por lo menos lo que vimos en... Buenas tardes, perdón, que no saludé porque yo estaba afuera. Lo que informamos en la resonancia fue, más allá que la clínica así lo decía, que había una lesión a nivel de la inserción foveal del complejo fibrocartílago triangular, y lo que no estaba tan claro es cómo estaba el sector distal, que eso nos cuesta a veces un poquito más, y también ver el disco homólogo, ¿no? Pero la imagen esta, por lo menos esta que tenemos a la izquierda, esta es un poquito menos clara, capaz que el edema cambia el color de la inserción foveal y por eso no lo vemos, pero acá se ve bien la lesión foveal, acá no hay mucha duda, ¿no? Bien. ¿Compartí vos, Matías? Sí, déjame compartir. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Entonces, nosotros por artroscopía en este caso hicimos este test que es el test de Ghost, que muchas veces lo hacemos con un shaving para tratar de refrescar toda la zona, que van a ver que es lo que estamos haciendo acá con el shaver, que es uno de los tests también que se utiliza para este tipo de lesiones foveales, y lo que nombrábamos era esta, que era la clasificación de ATSA, y que la 1 son lesiones periféricas con reparación capsular andan bien, la 2 y la 3 requieren la reparación foveal, la 4 ya llegamos tarde y hay que hacer una ligamentoplastia, y las tipo 5 ya tienen artrosis y hay que hacer un procedimiento de salvataje. Esta es la técnica que nosotros le hicimos a este paciente. Acá estamos viendo de nuevo el test de Ghost, y lo que vamos a ver es, utilizamos esta guía que es la original de Artrex, nosotros las estamos haciendo en 3D
y la verdad es que nos salen muy baratas y se pueden reproducir en cualquier lugar. Acá estamos haciendo el túnel, pasando el hilo, ahora van a ver que pasamos el shooter con el retriever, acá estamos retirando el retriever, y luego lo que hacemos es, rescatamos el hilo y fijamos, como ven acá, y acá abajo, con un push lock de 2.5, ambos hilos, y bueno, y acá negativizan ambos test. Esa es la técnica que utilizamos, y esta es un poco la animación de la técnica nuestra, de lo que hacemos. Ingresamos por un portal 3.4 de visión, y con el 6R estamos levantando, o intentamos levantar lo que es todo el complejo, haciendo un test de hook o un test de ghost, depende de lo que queramos. Hacemos con el shaver un refresh de la zona, que luego lo hacemos ahí con la guía y con la fresa, colocamos la primera sutura con un shooter, o lo podemos hacer con una aguja, luego colocamos el retriever, luego tiramos, rescatamos los dos hilos, y acá van a ver que lo fijamos con un push lock. Bueno, obviamente el protocolo de rehabilitación nuestro es similar al que presentan ellos en el artículo original. Nosotros presentamos este artículo en la AAA, que quizás sale en el próximo número, y bueno, y hasta acá es el caso. No sé, Fer, si querés que deje de compartir para charlar un poco el tema. Sí, veo que hay bastante gente conectada. Y ¿Dejo de compartir, Fer? ¿Cómo? ¿Dejo de compartir, querés? ¿O Sí, estamos bien? Deja de compartir. Ahí estamos. Hay varias cosas que, bueno, un poco la evolución de la artroscopía, para nosotros, como ya dije antes, para nosotros antes las lesiones del borde cubital eran o completas o nada, entonces normalmente las completas las suturábamos a partes blandas, hasta que comenzó a haber más estudios más profundos sobre la inserción foveal, la importancia de la inserción foveal, y empezaron a aparecer técnicas de reinserción de la pata más profunda del filocartílago. Y para esto, bueno, tenemos las técnicas abiertas y técnicas artroscópicas y técnicas combinadas. En realidad quería ver si había alguien que quisiera levantar la mano o comentarnos si utiliza esta técnica o si utiliza una técnica combinada o abierta. Vamos rápido, si no contesta nadie, vamos. Tengo dos preguntas, Fer, ¿puede ser? Vale, sí. Buenas tardes, Diego Garat. Dos preguntas. Una, en la resonancia, parecía tener un cúbito minus y un semilunar de tipo 2. Lo que quería saber es si esa asociación, si esa característica anatómica tiene una asociación más frecuente con la lesión foveal. Y por otro lado, más allá de que sea artroscópico o abierto, el tema de hacer un túnel transóseo en la metáfisis distal del cúbito, que tiene unas corticales que son medio finitas, si está descrito la fractura de la metáfisis del cúbito como complicación, y si hay alguna diferencia de tensión en cuanto al push lock, o sea, túnel y push lock, o un arpón directamente puesto en la fóvea. Fer, ¿querés que responda? Sí, Diego, nosotros no tuvimos fractura haciendo los túneles, más o menos lo hacemos de 1,5 a 2 centímetros de la estiloide radial a 45 grados oblicuos, y no tuvimos fractura. Ahora vamos a presentar lo que, bueno, que vos ya sabés porque sos parte de esto, que son los modelos en 3D, y obviamente nada que ver, pero es otro material y lo cuento de forma anecdótica. En los modelos 3D sí se nos fracturaron, pero no por suerte en ninguno de los pacientes que presentamos el trabajo. Después, con respecto a anclaje foveal, yo sé que hay gente que está conectada, que usa portal foveal directo, y ellos te pueden dar la opinión de la tensión. Nosotros, en general, le damos máxima tensión sacando la tracción con el push lock y lo fijamos en esa posición, sin tracción y con máxima tensión de los hilos. Y con respecto a la pregunta de si vemos lo del semilunar tipo 2 y demás, no sé si la pregunta va referida a si tenemos asociaciones con síndrome HALT o
o si hay más o menos carga sobre ese lado. No, eso no sé a qué te referís, Diego. No, me refería a esto, a que si vos tenés esta asociación que había recién de un cúbito minus y un semilunar de tipo 2, si está Sí. asociado a una mayor incidencia de lesiones foveales o no. Yo eso no te lo sé, no te lo sé decir en mi experiencia. Ok, No sé. creo que Sergio quería decir algo. Sí, Sergio, ¿qué porque decías? ahí Mati me dio el pie como para hablar del portal foveal directo. Desde que empezamos a reparar las lesiones foveales, que no hace muchos años, la verdad que la realidad es esa, hago el portal foveal directo con un arpón, y en cuanto a la tensión, y me parece que es como pensar en la tensión que uno le da a un arpón cuando repara un manguito rotador o cuando hace un túnel óseo. Me parece que es una cuestión de hábito y de mano entrar con un sexto dedo para hacer la presión de un nudo deslizante para llevarlo abajo con el portal foveal directo a un push lock. Probablemente el push lock tenga una tensión mayor, no te lo sabría decir. Hay algunos trabajos que hablan que sí, que es un poco mayor la tensión, pero los resultados igual del anclaje foveal directo está bueno también. Da un poco de miedo, es verdad, el túnel tan grande, ¿no? Pero bueno, Mati tiene experiencia en esto, hizo varios de estos con buenos resultados. Así que, y si no se rompió nunca. Si está la técnica y está la guía que corresponde, sí creo que sí. El problema es la precisión que uno tiene que tener con ese túnel, ¿no? Porque si lo haces un poquitito más distal, se te rompe, seguro. Claro. ¿Hay algún tip con respecto a la colocación de la guía para que quede centrada el túnel? Sí. La guía de Artrex, que es la que utilizamos y la que reproducimos en 3D, no es tan específica como es la guía de Nakamura, la última guía de Nakamura, que yo tuve oportunidad solamente de probarla en cadavéricos, y sé que, no sé si está Manu Vélez, creo que lo vi el doctor Capomás, y sé que ellos están haciendo en 3D la guía de Nakamura, pero la verdad es que yo nunca la tuve acá en el país a disposición, y sería más específica para la zona donde uno tiene que hacer el túnel, que sería en zona 2.2, que es en el centro del disco y en el centro de la fobia. La técnica esta es apoyarse bien en el cúbito, con la parte, lo que sería proximal de la guía, y después ir jugando con el diente para que te quedes en la zona central. Pero ya cuando vos pasaste la clavija, sacá la guía, porque la guía solamente te orienta, justamente es una guía. Hay gente que lo hace también a mano alzada. Quizás yo me ayude la guía porque no tengo toda la experiencia del mundo para hacerlo sin la guía. Sí te puedo decir que no es específica, no es que ponés la guía y va a salir en zona 2.2, no es así. Miguel, ¿tenías algo de experiencia con la guía esta que habla Mati, o la gente que trabaja con vos está haciendo algo en 3D? Bueno, hola Fernando y a todos. Yo, honestamente, en nuestro instituto, porque Manuel también está en el hospital de emergencia, no tengo conocimiento que hayamos desarrollado en 3D la guía para el túnel cubital. Sí, hemos mostrado y publicado el uso de la asistencia 3D en múltiples cirugías reconstructivas, en antebrazo, en codo, en radio, pero no específicamente para esto hasta donde yo tenga conocimiento. Creo que por ahí Andrés, no sé si está Andrés Lasberg, también conectado, puede dar un poquito más de profundidad a este tema, si es que él la ha utilizado, pero que yo sepa no. Ok, alguien que hable sobre la reinserción abierta. Toto, ¿vos cómo Pues estás yo manejando? normalmente arranco con la artroscopía si la lesión es nada más que superficial, hacemos la reinserción capsular artroscópica, y si tengo que poner un arpón en la fobia
y hacer una reinserción profunda, lo hago a cielo abierto, sí. Perfecto. Pero es una cuestión, no me parece mal hacerlo artroscópico, es una cuestión de experiencia y de habilidad artroscópica, que cuando la consiga, porque no me considero todavía tan viejo como para no llegar a conseguirla, seguramente lo voy a hacer. Muy bien. Lo que llama la atención es que todavía no haya habido un tipo de inmovilización de menor tiempo, un bloqueo de la pronosupinación que permita el codo libre. Todas las técnicas implican una inmovilización con codo bloqueado durante 6 semanas. Yo, yo he probado de bloquear el antebrazo con un clavo para dejarle un yeso corto y no es muy feliz la cuestión porque molesta, duele, a veces se produce una, una radiolucencia alrededor del clavo, lo he tenido que sacar medio rápido, no está muy bueno bloquearlo. Y cierto, sí, uno es lo que más cuesta plantearle al paciente, cuando dice, mira, si te, vamos a hacer sobre todo en las lesiones donde no hay inestabilidad, donde uno ve que hay una lesión nada más que superficial, y la disyuntiva es hacer un debridamiento por la sinovitis o una reinserción capsular, al paciente decirle, mira, si te vamos a hacer un debridamiento nada más, es nada, una bendita y te vas a mover a la semanita. Y si hay que hacer una reinserción, aunque sea capsular, superficial, nada más, te comes 5 semanas de un yeso largo en supinación. Es bastante bravo a Sí, esta altura de los justamente. acontecimientos poner un yeso largo en supinación durante 5 o 6 semanas. Por ahí a veces lo aflojamos antes, indicándole al paciente que ejercicio solamente de flexoextensión, sin pronosupinación, pero es una inmovilización completa para una lesión que a veces el paciente la ve como una cosa menor. Por eso preguntaba yo, porque a mí me resulta la misma disyuntiva. El paciente, mira, si por ahí te vas con la venda, por ahí te vas con un yeso 6 semanas, es como una diferencia muy grande, ¿no? Es muy grande la diferencia. Sí. Enorme, enorme. Bueno, ¿querés seguir un poquito, Matías? O si no, no tiene alguna pregunta en particular sobre esto. Sí. Ahí comparto la pantalla. Bueno, la idea es un poco presentar algunas de las técnicas y este trabajo de Taishi Matsumoto lo que habla es cuál es el lugar óptimo para hacer los túneles sobre el disco y sobre la fobia, que es un poco lo que hablábamos recién. Estudiaron en forma cadavérica todas las combinaciones posibles del disco y de la fobia, que son 36, lo dividieron del 1 al 6 en base a volar y a dorsal. Los sitios hicieron todas las combinaciones de nudos y lo que vieron es que la zona 2 del disco y 2 de la fobia es la zona donde mayor resistencia tienen los hilos y menor traslación, menos se mueve el hilo durante el proceso in vivo sería de cicatrización de la fobia. Y en el caso de que no se pueda hacer posición 2-2, ellos recomiendan la posición 2 del disco y la posición 4 de la fobia, que es hacia posterior y hacia cubital. Bueno, el estudio de Abe es un estudio que compara los casos de reparación abierta versus reparación artroscópica, y esto es un poco ya sabido, ¿no? Pero lo puse porque es un artículo relativamente nuevo, que habla de que no hay grandes diferencias en hacerlo abierto o artroscópico en cuanto a los rangos de movilidad y a la fuerza. Sí, ellos tienen un tiempo quirúrgico menor de forma artroscópica, y sí es cierto que cuando uno hace la curva de forma artroscópica, incluso este túnel fobial llega a ser un poco más rápido que hacerle quizás 2 a 4 puntos capsulares, evitando hasta las complicaciones que tiene esos puntos capsulares con la rama sensitiva del cubital, y hay como una vertiente de utilizar para las lesiones superficiales, las que serían AT6-1, hacerles directamente una reparación fobial. Pero bueno, eso es otro tema. Estas son las dos técnicas que usaron, que es la de Nakamura y la técnica de abordaje dorsal entre quinto y sexto compartimiento de forma abierta, y como decía, sin grandes diferencias en cuanto a los resultados a largo plazo.
Bueno, de forma artroscópica hay varias formas de hacerlo. Este es el artículo de Shinohara, que bueno, como saben, junto con Nakamura son los que describen esta técnica, que ha tenido buenos resultados en principio para reparaciones de tipo aguda, no tanto para reparaciones crónicas, y esta es la primera guía de Nakamura, que luego fue modificada por él mismo, como charlábamos recién en la discusión. Otra de las formas de hacerlo es como presentamos nosotros y el artículo original. Ese es el artículo de Seok Jian, en donde obtiene 42 pacientes con más de 2 años de seguimiento, con muy buenos resultados, y un grip del 70% que está dentro del rango de la literatura mundial, y utiliza como nosotros solamente una pasada, no lo hace cruciforme como lo hacen los autores que presentamos en el artículo. Y bueno, este es el artículo de Atzei y Lucchetti, que lo hacen mediante una reparación fovial directa, ven la fobia, hacen el debridamiento y colocan el arpón. Siempre recordar que hay que hacerlo en supinación máxima para acceder a la fobia, y luego pasan esos hilos desde la fobia hacia el portal 6R, los sacan y luego los anudan. Tratan de tomar mediante 2 agujas, como ven acá, el ligamento volar y el ligamento dorsal profundo. Bueno, y por último este artículo cadavérico que compara un poco la reparación con arpones versus la reparación con túneles, y lo que termina diciendo es que la reparación con túneles tiene mayor fuerza biomecánica y tolera mejor, tiene mejor resistencia a la traslación en cuanto a lo que es la reparación. Hay varios artículos que comparan arpones versus las técnicas oblicuas sobre fobia, y bueno, todos más o menos resumen lo mismo, aunque yo también sé que el doctor Aguruso no habló, pero él también tiene muy buenos resultados con la técnica de Atzei. Nosotros no tenemos experiencia con la técnica de Atzei, siempre lo hicimos con esta técnica de un solo túnel, o antes lo hacíamos con la técnica de Nakamura. Y un poco para terminar, lo que explicábamos recién, si Dios quiere esta semana ya terminamos estos modelos 3D de artroscopía de muñeca, que mediante un endoscopio flexible, que es muy barato, lo que hacemos es intentar reproducir algunas de las técnicas básicas iniciales. Este es un poco el modelo cuando lo estábamos iniciando, y esto es todo material casero para ver cómo haríamos una técnica de Matuline, o cómo haríamos quizás una capsulodesis o hasta una reparación fovial. Todo esto lo estamos trabajando en lo que es el laboratorio interno nuestro, y bueno, ya esta semana lo estamos terminando, y la verdad es que es muy barato y muy reproducible. Y estas son las guías que estamos trabajando en 3D, que son copia de las guías originales que se usaron en el artículo que vimos al principio del Ateneo. Bueno, y como es mi último Ateneo, es un gracias totales, y de verdad lo voy a extrañar, y bueno, voy a estar siempre para lo que necesiten, porque de verdad, se los agradezco de corazón todo este año. No tengo mucho más que decir. Bueno, yo tengo. Queda claro que lo que charlamos al principio, que la evolución de la reparación del estereocartílago triangular se fueron orientando. En un momento el profesor Zancoli comenzó a difundir toda su experiencia, a hablar que el estereocartílago triangular es un estereocartílago en Y, ¿sí? Le daba muchísima importancia a la pata profunda y a la pata superficial. Y eso todavía no estaba bien visto en el mundo entero, que solamente las reparaciones eran periféricas. Después, Atzei con su clasificación, en donde muestra la lesión, los tipos de lesiones, las combinaciones de esos 3 tipos de lesiones del tipo Palmer 1B, es decir, la superficial, la de las 2 patas, y de la pata profunda, y que la superficial quede sana. Se empezó a charlar sobre se ahondó en el concepto de que la pata profunda es la que da estabilidad a la red cubital distal. Yo creo que yo normalmente he hecho la técnica fovial directa, que
creo que es mucho más compleja que esta que estamos charlando ahora. Ahora cuando terminemos el modelo experimental que estamos haciendo con Mati, lo vamos a practicar, a probar, y creo que a partir de ahí vamos a tomar como técnica de referencia esta de un solo orificio. Por ahí no conseguimos el push lock. Si no lo conseguimos, yo creo que también hasta nosotros podemos tirar los 2 hilos y poner un arpón y suturar los hilos del arpón con los 2 hilos que traccionamos, o hacer un segundo orificio y pasar sobre su perióstico y hacer el nudo de la tensión de la reparación. No sé si alguien quiere hablar algo sobre el tema, si tiene alguna técnica que quiera compartir con nosotros que esté realizando. ¿Alguien quiere mandar algo por el chat? Yo quería preguntarle a todos los que hacemos artroscopía si el nudo adentro en algún momento creen que les ha molestado en las reparaciones de estas foveales, ¿no? Del fibrocartílago. No, porque no es una zona de mucho apoyo, tampoco es una zona que el nudo adentro le pueda llegar a molestar mucho. Es más, me parece que molesta mucho más el nudo afuera que el nudo adentro. Históricamente, al principio se hacía el nudo adentro, después dijeron que el nudo adentro no, vamos por el nudo afuera porque va a ser mucho mejor, pero la realidad es que un nudo afuera molesta en esa zona. Molestas por todos lados. Y creo que es más molesto el nudo afuera que el nudo adentro. Lo tiro de ahí arriba para ver qué opinan los que hacen. Veo que algunos están acá dando vuelta. ¿Qué hacen? Paul, Fabián, bueno, Mati, vos, Fer, Toto. Yo en las reparaciones Nico Entrena, que veo periféricas, por ahí también, ¿qué anda? para arrancar, a ver si alguno se anima a decir algo. En las reparaciones periféricas de la parte distal, sí he tenido problemas con los nudos que los anudamos en la vaina del cubital posterior. Vos tenés que reclinar el cubital posterior, en el piso de la vaina del cubital posterior, hacer el nudo cuando reparás la parte distal, y eso me ha traído problemas. Yo tengo que reoperar a pacientes, hacer un abordaje, correr el tendón, sacar el hilo, y después de unos meses de molestias. Y cuando he hecho la reparación foveal, como vos decís, que queda el nudo adentro, meter los 2 hilos por adentro y los nudos adentro, no he tenido problemas en particular. Sí, es así. Yo también he tenido que operar pacientes para sacarle el hilo por molestias. Y molestias bastante importantes. De las técnicas de quizás que dejan los puntos adentro, no hay ninguna complicación, Sergio. Es más, es preferible dejarlos adentro que afuera. Matías, yo te quería preguntar... Digo, perdón, Paul, porque si estamos hablando de que no tenemos el push lock y tenemos que dejar un nudo afuera poniéndole un arpón, no sé si es mejor esa que hacer una foveal directa y dejando el nudo adentro. Sí, bueno, pero yo quería preguntarte, Matías, una cosa. Yo siempre comparé a la inserción foveal del ligamento triangular con un ligamento cruzado, porque realmente tiene, si uno lo ve histológicamente, tiene un mismo tipo de función en algunas cosas. Entonces te quería preguntar si hayas visto roturas, ¿sí? Y segundo, si no pensás que realmente hay que tratarlo como un ligamento cruzado como lo tratan en la rodilla, porque yo no he visto los controles de resonancia donde me muestran que está integrado el ligamento foveal al cúbito. Por eso quería preguntarte a ver si sabías algo de eso. Sí, primero respondo lo de Sergio, que en las suturas capsulares nosotros presentamos 27 pacientes en la AAA con sutura desde adentro afuera, y tuvimos 8 pacientes con neuropatía dorsal sensitiva, o culpa de la técnica o del nudo, y lo dejamos de hacer y empezamos a hacer el all inside del pineal, con el nudo adentro. Y el all inside del pineal capsular nos iba muy bien porque no teníamos neuropatía sensitiva, pero no nos gustaba porque no le podíamos dar mucha tensión capsular. Entonces, bueno, después terminamos haciendo la sutura por debajo del portal 6R directamente, con un nudo deslizante, y creo que es el mejor punto capsular, porque nos da buena tensión y nos evita usar un portal 6U, y es la que utilizamos últimamente. Y con respecto a lo que dice Paul,
Paul, vos tenés muchísima más experiencia que yo en esto y ni hablar en seguimiento de los pacientes. Nosotros no tenemos follow-up de más de 3 años, entonces yo no te puedo decir cómo se habla de la fibra de Sharpay. Hay gente que está Lucas Patiño, está Hernán Bacaro, que me van a decir de todo si hablo de rodillas conectados, pero creo que hasta los 36 meses integrado un cruzado. Yo eso, la verdad, mucho no me acuerdo. No tenemos la experiencia en decir si hubo integración. Sí te puedo decir que las fobiales tenemos mucho mejores resultados en score de mayo de muñeca y en Quick Dash que los pacientes con capsulares. Uno creería lo contrario. Y la verdad es que andan mucho mejor los fobiales que los capsulares. ¿Vos decís hacerle ligamentoplastia directamente al paciente? ¿Una CPF o una carratalá, algo de eso? Eso me preguntás. Claro, porque se está intentando ahora, se está viendo de que hay rupturas de los foveales, entonces es como un ligamento cruzado de rodilla, entonces realmente ya dentro de poco van a salir algunos trabajos donde se hace un refuerzo, ¿sí?, para la reinserción, similar a una técnica de cruzado de rodilla. Sí, nosotros, la estamos haciendo y mismo en la clínica tenemos diseñada una técnica de ligamentoplastia, pero hasta lo que yo sé, todo por lesiones crónicas y nunca tuvimos que tratar un paciente por una ruptura fovial, pero bueno, el seguimiento es muy corto, el mío personal. Fabi, ¿quería decir algo? Hola, buenas tardes. Acotar, cuando hablaron de la tensión, yo creo que si no tenés un push load, se hace medio difícil darle tensión con algún otro tipo de tornillo, algún tornillo de biotenodesis que puedas agarrar los puntos. Y después yo utilizo un sexto dedo mini como para bajar el punto lo más pegado a la fobia. Y la verdad que no he tenido problemas con el punto interno, y sí, cuando hacíamos puntos de cápsula, un par de pacientes hemos tenido que sacar los puntos. Con respecto a otro tema que hablaron de las 6 semanas de yeso, yo a mis pacientes los libero un poquito antes o les hago yesos cortos y les controlo activamente la pronosupinación, tal vez porque creo que si llegamos a poner un arpón, de la misma manera que la colocación de arpones o de ligamentoplastías en otras articulaciones favorecieron a la movilidad pronta, o al no tener que tener tanta inmovilización, cuando hacía suturas capsulares nada más periféricas, le hacía las 6 semanas de inmovilización, y ahora tal vez le libero la pronosupinación a las 4. Pero no tengo, lo único que los pacientes dan relativamente bien, y no es que tenga una estadística para decir que hice algunos con y otros sin. Está Hernán Bacaro ahí. Hernán, ¿querés comentar algo? Que tenés un poco de experiencia en artroscopía de muñeca. No, muy poco. Lo mío es saber que es amateur. Yo hago más artroscopía de rodilla y hombro, y solamente suturas, nada. La verdad que me interesa mucho, y más lo escucho porque Mati es un chico que, le gusta mucho esto y tiene mucha pasión por lo que hace, y por eso lo sigo, y me gusta mucho lo que está haciendo con ustedes. Igual lo queremos de vuelta. No nos pongamos sentimentales, Hernán, pero... Eres un fan, Mati. No, Hernán, yo me pasé todo mi primer año de residencia en el consultorio con Hernán, así que soy un agradecido a Hernán, él ya sabe, no hace falta que se lo diga. Bueno, Fer, no sé. Fernando y Matías. Sí. Fernando, yo quería hacerles una pregunta en base a lo que
a lo que he escuchado y a lo que viene contando la bibliografía alrededor de este tema de hace unos años a esta parte. O sea, en nuestro servicio se hace artroscopía y creo que el desarrollo de las técnicas artroscópicas en la muñeca, si no empezó, por ahí anda con las técnicas de fijación del ligamento triangular. Aún así, la pregunta que les quiero hacer es si en el instituto ustedes tienen algún parámetro temporal en cuanto a la evolución de la lesión y algún parámetro en cuanto a el resultado del development test para definir si esto es artroscópico o si en algún caso puede caber una combinada o una cirugía abierta. Esa es la pregunta. Perfecto. Primero, con respecto al... Nosotros no hacemos una evaluación con respecto al tiempo que ha pasado desde las lesiones. Te pregunta si Sí, dividimos sí. de acá para acá una cosa, de acá para allá otra cosa. No, en principio no. Sí. En principio no. Pacientes pueden estar con lesiones crónicas. Después le damos importancia a la evaluación por resonancia, como para tener un primer parámetro. Bueno, tenemos un resonador ahí en la clínica que podemos revisar las imágenes. Está César que sabe mucho del tema, y ahí vamos con orientación. Y después normalmente la última definición la hacemos artroscópica, y en las lesiones del borde cubital la clasificación de ATSEI está muy clara. Hay lesiones que uno empieza a ver y son completamente irreparables, y estamos haciendo nuestras primeras armas en la reconstrucción artroscópica con injerto de tendón para las lesiones periféricas irreparables. Obviamente las lesiones con artrosis van para otro camino, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Pero te diría que, bueno, con Sergio hacemos una técnica mixta. En realidad la técnica de la inserción foveal, tenés que hacer un abordaje, identificar, levantar el fibrocartílago y ponerlo abierto al arpón. Es una técnica mixta. Y todavía esta técnica que estuvimos charlando yo no la hice hasta la actualidad, pero creo que el futuro va por eso. Son etapas de evolución hasta de uno mismo en la complejidad de técnicas quirúrgicas. Mati, ¿vos querías comentar algo de eso? No, yo sé que hay una gran vertiente y una gran lista de publicaciones sobre que en realidad siempre uno está a tiempo de salvar los ligamentos volares y dorsales por su rica vascularización, y que es muy difícil encontrar una lesión que esté muy retraída y realmente no se pueda anclar. Entonces, como que no sé si subestiman la ligamentoplastia o dicen que no han encontrado casos de ATSEI 4, como que pasan de un ATSEI 2 o 3 a un ATSEI 5 directamente. La realidad es que nosotros hemos encontrado casos donde no podemos anclar, no tenemos ligamento, o hay un disco totalmente roto y hay restos ligamentarios. Entonces, esos casos son los que hacemos ligamentoplastia. Y bueno, de esto también hay mucho publicado y hay muchas técnicas de ligamentoplastia, ya sea lo que es la Bryan Adams con asistencia artroscópica publicada por Luchetti en el 2011, o bueno, todas las técnicas All Inside que estuvimos charlando recién. Y después, en base a lo que preguntaba el doctor Capomazzi de lesiones en cuanto a tiempo, está la vertiente del grupo de ATSEI, de lesiones agudas hasta 3 meses, y después entre los 3 y los 6 meses como lesiones ahí subagudas, y después los 6 meses considerar las crónicas. Pero hemos estudiado bastante el tema de lo que es el disco y los ligamentos desde el punto de vista histológico, y creemos que es más importante la edad y la histopatología del complejo que el tiempo de evolución. Eso, nada más. Sí, bueno, yo creo también que nosotros alguna vez nos ha pasado que haciendo una evaluación inicialmente artroscópica, nos hemos dado cuenta de que los tejidos, generalmente esto relacionado con lesiones
que llevan un cierto tiempo, seguro más de 6 meses, y que han sido lesiones de alta energía, y donde la textura y los tejidos son muy, muy difíciles de manejar, y hemos resuelto sobre la marcha transformarla en una técnica abierta, no solamente para poder anclar o tener alguna posibilidad de anclaje un poquito más firme que lo que nos brindaría la técnica artroscópica, sino también, como García Lía alguna vez nos enseñó, un truco que es cortar, como si hiciéramos un wafer mini abierto, y anclar un ligamento, aunque no llegue a la inserción anatómica foveal, y completar con una cápsulodesis dorsal, como tantas veces lo describió en la escuela de Sancoli. A eso me refería. No me refería exclusivamente a los casos donde ya uno ve inicialmente que va a tener que ir a una ligamentoplastia, sino a algún caso borderline que hemos empezado con la técnica artroscópica y que después tuvimos que virar hacia lo abierto por la textura del tejido, y generalmente se relacionan con los tiempos de más evolución, con los casos de más tiempo de evolución. Pero bueno, yo concuerdo con este último concepto tuyo, Matías, de que lo más importante, y aquí lo que juega, es la textura del tejido y la calidad tisular que uno tiene. Evidentemente es así. Yo les voy a comentar algo que dijo una vez el profesor Sancoli en el Mundial del 2016. Tuve la oportunidad de presentar en una mesa de casos problemas de reconstrucciones microquirúrgicas, y justo había un caso que él había presentado, así que estaba justo en nuestra mesa, que fue la verdad una maravilla. Pero uno de los casos que presentamos, que era del doctor Boreto, era una reconstrucción de una pseudoartrosis de cúbito con peroné vascularizado, que después había quedado con una inestabilidad radiocubital distal. Postraumática, media crónica. Y cuando mostramos la resolución final de la última secuela, que era la radiocubital distal inestable, con una técnica de Bryan Adams, clásica que todos conocemos, el profesor Sancoli dijo que para él ninguna reconstrucción secundaria era necesaria en ningún tipo de pacientes, porque todos los tejidos del fibrocartílago triangular son reparables independientemente del tiempo de evolución que llevaban y de la retracción, porque nunca se retraen tanto como para no poder volver a reinsertarlos en la fobia y hacer la aplicatura dorsal que vos estabas comentando, Miguel. Así que él despreciaba todas las técnicas de reconstrucción, que nunca en su larga historia había tenido que utilizar ninguna técnica de reconstrucción, y que siempre pudo reparar el fibrocartílago triangular independientemente del tipo de lesión y el tiempo de evolución que tenían. Sí, es verdad, Sergio, lo que estás diciendo. Además, él siempre dijo que no hay ninguna ligamentoplastia, por buena ingeniería que la técnica haya desarrollado, comparable a cualquiera de las técnicas anatómicas como las que él proponía. Es decir, él reinsertaba, aún, vuelvo a decir, resecando una rebanadita de la cabeza cubital, reinsertaba y después hacía la clásica la clásica capsuloplastia de él. Él siempre abogaba por las técnicas anatómicas y no por las ligamentoplastia. Por eso, pero además de abogar por las técnicas anatómicas, decía que siempre encontró tejido para reponer, que Sí, nunca se quedó sí, sin tejido. Sí, No sí, sé la experiencia de es los verdad. demás, no sé Rodolfo, o vos, o Fer, o Paul, si cada vez que tuvo alguna decisión estas medias crónicas se quedó sin tejido y tuvo que ir a hacer una reconstrucción secundaria. No, en general no, en general yo he hecho así como Sancoli, siguiéndolo a rajatabla, abierto y reparando las lesiones. Y Por eso bien podríamos perfectamente hacer siempre la reparación foveal, teóricamente. Teóricamente, sí. Foveal y distal. Sí, sí. No, lo que yo he encontrado es en pacientes añosos,
sin inestabilidad, una destrucción completa del fibrocartílago, pero pacientes que no estaban necesitando en lo más mínimo una reconstrucción ni ninguna otra cosa, pero en pacientes jóvenes no he encontrado lesiones severas. Por eso nunca hice una reconstrucción ligamentar. Estaba diciendo. Va a ser difícil, Matías, que encuentres algo para reconstruir, te aviso. Que estás buscando. Sergio, Para desarrollar la técnica. digamos, a modo de inmolarme, tenemos varias hechas. Tenemos varias hechas. Preguntale a Sancoli, anda, mostrásela. Por eso digo, una cosa es lo que yo veo por artroscopía, otra cosa es su experiencia y lo que han hecho abierto o artroscópico. Cuando la vayas a presentar, fíjate que no esté ahí en la línea de fuego, ¿eh? Voy a mirar los primeros asientos. Claro. Si no, hacete que te duele la panza, no sé qué. Y volá. Bueno, amigos, estamos en tiempo. Si no hay nada más que agregar, creo que ha sido muy, muy saludable nuestro Ateneo, muy divertido, muy interesante. Y bueno, todo lo que quieran, nos veremos el lunes que viene, si les parece. Dale. Allí Un abrazo estaremos. a todos. Chao. Perfecto, Gracias. gracias. Nos Adiós. vemos. Gracias a todos. Saludos. Apareciste, César. No te escucho, tenés silenciado. Porque este Ahí es el fondo que uso para dar el teórico porque a veces me echan de donde tengo que dar y tengo que ir a cualquier lado, tengo que tapar el fondo, ¿viste? Claro, no es joda esto, ¿viste? La gente cree que es joda esto. El lunes que viene hay, por más que sea feriado, No sé, mañana te aviso, ¿sí? avísense, porque si no... Bueno, nos vemos, César. Se Abrazo, diviertan. cuídate. Chao, chao. Abrazo, Paul, Fernandito. Abrazo, Hernán. Hay alguien A ver, que está en terapia, no sé qué pasa en el barbijo. No, sí, es Hernán Bacaro desde Comodoro Rivadavia. A la mierda. Nico, capo, Paul, ¿estás ahí? estoy acá, pero César nos corta ahora en breve. No, esperá, mirá, te voy a mandar un saludo acá. Hola, ¡Ey, Paul. Toto! ¡Ey! Siempre tirando las preguntitas ácidas. Loco, que ¿cuándo no tenemos. salís? Así vamos a tomar algo. Estamos ahí, estamos caminando con poquita ayuda y bueno, estamos mejor. Bueno, tené cuidado de ese rubiecito ahí pelado que tenés al lado, ¿eh? El que está a tu izquierda, tené cuidado. ¿Musculoso? ¿Eh? Sí, musculoso. Acá estamos. Sí, ¿Todo bien allá? musculoso, ¿eh? Bueno. Y bueno, después Tengo que hablamos. Un llamarte, abrazo Paul. grande, Sergio. Me alegro que estés bien. Dale, gracias. saludos. Chao, gracias a todos. Saludos. Chau, chau, chau. Genial. Señora. Una aspiración. ¿Sabes cuando tenés temperatura? ¿Desconectó? Ahora tenés. Ay, te conté que me tomaron la temperatura. Estoy bien.